¿Para qué nos sirven las distribuciones continuas? Cuando ustedes tienen una variable continua, hace referencia a una variable que sirve para medir. Cuando nosotros medimos algún objeto o medimos algún tiempo o alguna magnitud, usamos unidades de medida, y dependiendo de las unidades de medida que usemos, pues esa medición va a adquirir valores numéricos diferentes. Aunque esté midiendo lo mismo, puede ser que yo adquiera distinto valor numérico por usar otra unidad de medida. Y el hecho de poder usar diferentes unidades de medida, pues tiene sentido que cuando yo mido, puedo adquirir valores tanto enteros como decimales. Por ejemplo, si yo mido la longitud de un lápiz, pues esto puede medir, por ejemplo, 11.5 centímetros. Tan preciso como yo quiera hacer, lo puedo medir. Puedo dar un decimal o puedo dar hasta los 100 decimales que yo pueda calcular. Ahora, cuando yo tengo una variable continua, pues realmente existe una infinidad de números con decimales. Si somos estrictamente hablando, una variable continua tiene una infinidad de valores, tiene infinitos resultados. Aunque quizá cuando hago una encuesta, obviamente no voy a tener infinitos resultados, si yo encuesto 500 personas, probablemente esas 500 personas me den datos distintos, porque puede variar hasta por un solo decimal y ya va a ser otro dato. Tal vez se repita uno que otro, pero el caso es que tengo muchos datos distintos. Cuando suceden esas situaciones, lo que hacíamos era agrupar la variable en intervalos. Vamos a poder calcular las probabilidades, pero también tiene que ser por intervalos. No puedo calcular la probabilidad puntual para un caso en particular, porque si yo tengo 1000 datos distintos, la probabilidad para uno en particular va a ser 1 de 1000. Y va a ser entonces una probabilidad tan pequeña que es considerada como una probabilidad cero. Entonces lo que se hace cuando tengo distribuciones continuas es calcular probabilidades, pero de intervalos. Por ejemplo, en estas situaciones que aparecen en los puntos, vean que estoy midiendo probabilidades para intervalos. Por ejemplo, en el primer punto dice, un atleta realice una carrera de 100 metros planos en menos de 10 segundos. O sea, aquí estoy pidiendo la probabilidad o calcular la probabilidad de cada una de estas situaciones. La probabilidad de que un atleta realice una carrera de 100 metros planos en menos de 10 segundos. Por la forma en la que se está planteando menos de 10 segundos, no estoy pidiendo exactamente 10. Estoy pidiendo un intervalo que involucra cualquier valor menor que 10. Entonces, realmente, si somos estrictos, estoy pidiendo que sea de menos infinito hasta 10. Si incluyo o no incluyo el 10, no va a marcar una diferencia en mi resultado, porque recuerden que un valor puntual tiene una probabilidad cero. Entonces, por incluir o no incluir el 10, la probabilidad va a ser la misma. Entonces, pueden ponerle paréntesis o pueden ponerle un corchete, pero pues da igual. Lo importante aquí es identificar el intervalo en sí, de menos infinito hasta 10, porque dice que sea en menos de 10 segundos. Entonces puede ser 9.99, puede ser 8.2, puede ser hasta 0 segundos. Obviamente no tiene sentido, pero involucra todos estos casos. En el siguiente punto, por ejemplo, pide calcular la probabilidad de que el ingreso de una empresa sea más de 45,000 pesos. Más de 45,000 pesos. Vean que también es un intervalo, solo que en este caso es de este valor hacia arriba. Puede ser cualquier valor mayor de 45,000. No exactamente 45,000, más de 45,000. Entonces sería de 45,000 hacia más infinito. Realmente tengo 45,000 hasta más infinito. Vean que sigue siendo un intervalo. Y al final me dice calcular la probabilidad de que en un banco el tiempo de espera de atención al cliente sea de 10 a 30 minutos. Aquí igual tengo un intervalo, estoy involucrando todos los tiempos posibles que estén entre el 10 y el 30. Entre el 10 y el 30 puedo tener, por ejemplo, valores como 10.1, por un segundo quizá pueda ser más de 10, o por ejemplo 29.9, o 25, o 12,
sea, cualquier valor que esté entre el 10 y el 30, incluyendo los decimales, caen dentro de este intervalo. Entonces, en estos casos que estamos analizando, observen que tengo tres situaciones distintas. En la primera situación, tengo un límite superior, pero no tengo un límite inferior. Vean que el límite superior es el 10, pero no tengo un límite inferior. En la segunda situación, al contrario, igual solo tengo un límite, pero en este caso tengo un límite inferior, pero no tengo un límite superior. Y en el tercer caso sí tengo dos límites. Es importante aprender a identificar cuándo mis situaciones tienen límite y cuándo tienen un límite o cuándo tienen dos límites. Y si solo tienen un límite, tengo que aprender a identificar si es un límite superior o si es un límite inferior, porque dependiendo de qué tipo de límite sea, es la región que tengo que calcular para calcular la probabilidad. ¿Por qué hablo de región? Porque cuando nosotros usemos la probabilidad, la distribución normal, me tengo que basar de un gráfico que se llama campana de Gauss. Y el área que aparece debajo de esa campana de Gauss es la región que tengo que encontrar que representa una probabilidad. Se utiliza lo que es la campana de Gauss como aparece en esta gráfica que aparece aquí en la esquina superior. Vean que tengo como una, bueno, le dicen campana porque tiene forma de campana. A este gráfico se le llama campana de Gauss. Y esta campana de Gauss, vean que si yo trazo el eje horizontal, que va a representar mi eje de mi variable, realmente la campana de Gauss, aquí le voy a hacer un poco de zoom, la campana de Gauss nunca va a tocar a la recta horizontal. La campana de Gauss se sigue extendiendo tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Obviamente, mientras más se extiende, más se acerca a la recta horizontal, pero nunca la va a tocar. Hay una propiedad que dice que todo el área que aparece debajo de la campana de Gauss es la que me va a permitir calcular las probabilidades, dependiendo de la variable que yo quiero utilizar. Si tengo un límite, si tengo dos límites, o solo tengo un límite inferior o superior. Entonces, ¿qué características cumple esta campana de Gauss? El primer punto dice, se aplican variables que se consideran simétricas con respecto a su valor media. Es decir, si yo represento en el eje horizontal mi variable, aquí en medio de la gráfica debemos de poner la media. Si yo pongo la media y voy ubicando mis datos, la gráfica tiene que quedar simétrica. Una gráfica que se usa para saber si hay simetría es el histograma. Si yo hago el histograma y mis barras quedan como en forma de campana y quedan simétricos, entonces estos datos o esta variable puedo pensar que tiene una distribución normal. El segundo punto dice la distribución tiene forma de campana. Tiene forma de campana porque mientras más cercano esté tu dato a la media, pues es más probable que suceda. Por eso, mientras más cercano está, es más alta la gráfica. Mientras más lejano a la media está, pues la gráfica tiene puntos más bajos. Mientras más se aleja de la media, la probabilidad es más pequeña. Mientras más se acerca a la media, la probabilidad pues es más alta. Como dijimos, vamos a usar el área bajo la curva para poder calcular las probabilidades. Todo lo que aparece debajo de esta curva es un área que tenemos que calcular. Y para calcular esa área vamos a ver dos formas. O uso una tabla de distribución normal, que hay diferentes tipos de tablas, o uso Excel. Voy a mostrarles ambas. Les voy a mostrar cómo usar las tablas de su material y cómo calcularlo también con Excel. Como la probabilidad máxima o la probabilidad total es un 100% o un 1 si yo lo expreso como un valor decimal, el área total bajo la curva es 1. Si yo veo las probabilidades como decimales, la probabilidad máxima es 1. Entonces, el área total bajo la curva es un 1. Y como la gráfica es simétrica, si yo trazo la recta que pasa por la media, va a dividir mi gráfica en dos partes iguales. Por lo tanto, si yo divido la gráfica desde la media, la mitad hacia la izquierda
representa el 50% o 0.5 de probabilidad. Y la otra mitad hacia la derecha va a representar una probabilidad también del 50% o de 0.5 si yo lo veo como decimales. Porque recuerden que todo junto debe ser el 100% o 1. Entonces no pierdan de vista que la gráfica de la campana de Gauss es simétrica. Si aquí en medio está mi media y yo marco una desviación estándar tanto a la derecha como a la izquierda, debe de acumularse el 68% de los datos. Si una variable realmente tiene una distribución normal, puedo crear un intervalo que tiene una amplitud de una desviación estándar tanto a la derecha como a la izquierda, de tal manera que esto involucre el 68.27% de los datos. Si yo creo un intervalo donde a la media le sume 2 veces la desviación estándar y le reste 2 veces la desviación estándar, este intervalo va a incluir ahora el 95.45% de los datos. Y si yo hago lo mismo ahora con 3 desviaciones estándar, con las 3 desviaciones estándar ya involucro el 99.73% de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de datos no se puede, bueno, sí se puede alejar más de 3 desviaciones estándar, pero es poco probable. Ya con 3 desviaciones estándar involucra el 99%, más casi el 100% de probabilidad de que esté alejado máximo 3 desviaciones estándar. Si yo tengo un dato que se aleje más, su probabilidad es casi nula de que eso suceda. ¿Cómo puedo calcular la distribución normal? Más bien, ¿cómo puedo aplicar la distribución normal? Si nosotros nos basamos de la tabla de distribución normal, no puedo utilizar esa tabla para cualquier variable. Y algo que se hizo para poder utilizarla para cualquier variable, pues es estandarizar la variable. No importa qué estés midiendo, no importa si estás midiendo temperaturas, no importa si estás midiendo ingresos, no importa si estás midiendo edades, esa variable que tú estés midiendo la estandarizas y se vuelve como una variable Z, que es lo que nosotros encontramos al momento de estandarizar. Ya sea que yo tenga que estandarizar o que me den la variable ya estandarizada. Si no les dan la variable estandarizada, ¿cómo puedo estandarizar? Bueno, pues para buscar el valor de la Z de una variable, pues tengo que calcular. Para cada dato específico de la variable existe un valor específico de Z. Entonces, si yo resto ese dato menos la media y lo divido entre la desviación estándar, puedo encontrar entonces el valor de Z correspondiente para ese valor de la variable. Cuando mi dato es más chico que la media, es cuando me queda un valor de Z negativo, un valor de Z menor que 0. Cuando mi dato es mayor que el promedio o la media, es cuando me queda un valor mayor que 0, un valor Z positivo. Y cuando el dato que yo voy a usar como referencia coincide con la media, entonces el valor de Z al momento de estandarizar me va a quedar Z igual a 0. En el siguiente ejemplo me da una situación específica. Dice, se sabe que en promedio el tiempo para que un corredor complete un maratón es de 4.5 horas con una desviación estándar de 0.5 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un corredor tarde de 4 a 5 horas? No me está dando los valores de Z. Para que yo pueda estandarizar, necesito conocer la media, aquí me lo dan, que son las 4.5 horas, y la desviación estándar, que es el 0.5 horas. Necesito esa información para poder estandarizar. Entonces vean que son datos básicos. La media, que es 4.5, y la desviación estándar, que es 0.5. Además de conocer la media y la desviación estándar, yo tengo que aprender a identificar cuál es el intervalo que me están pidiendo calcular la probabilidad. Al decirme que quiero calcular la probabilidad de que tarde de 4 a 5 horas, me están pidiendo un intervalo que tiene 2 límites. Tiene un límite inferior y tiene un límite superior.
Para cada uno de los límites, para que yo pueda aplicar la tabla de distribución normal, tengo que estandarizar cada límite. Tengo que estandarizar el 4 y tengo que estandarizar el 5, es decir, convertirlos a una variable z. Pero antes de convertirlo a una variable z, quiero que analicemos la gráfica que representa la situación. Vean que se dibuja la campana de Gauss. En medio de la campana de Gauss se dibuja o se pone el valor de la media, que es 4.5. El texto lo decía que la media es 4.5. Y de forma proporcional tengo que ubicar los elementos de mis límites. El 4 es un valor menor que la media, por lo tanto se pone a la izquierda de la media. Y vean que trazo una recta vertical que delimita la región que voy a calcular. Y el segundo límite, que es mi límite superior, que es el 5, es mayor que la media, por lo tanto lo ubico a la derecha de la media. Como hay la misma distancia del 4 al 4.5 y del 5 al 4.5, vean que estoy poniendo estos dos valores simétricos con respecto a la media, porque tienen la misma distancia. Si no hubiera la misma distancia, igual tendría que considerar si uno lo voy a poner más lejos de la media o más cerca, dependiendo de su valor. Lo que realmente yo quiero hacer entonces es calcular esta área, todo el área que está entre el 4 y el 5. Me va a dar mi probabilidad de que ocurra que el corredor termine de 4 a 5 horas el maratón. Ahora, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo calculo esta área? Yo no puedo calcularlo de forma directa porque es un área de una figura irregular. No hay fórmula para calcular esa área. Lo que yo tengo que hacer es o aplico la tabla de distribución o aplico Excel, cualquiera de los dos. Pero en este caso, para que yo pueda aplicar la tabla que aparece en su material, primero tengo que estandarizar. Recuerden que estandarizo los límites, el 4 y el 5. ¿Cómo estandarizamos? La fórmula me dice que para estandarizar al dato le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. Entonces vean aquí que en el 4, al 4 le resto la media, que es 4.5, y lo divido entre la desviación estándar, que es 0.5. Entonces, al restar 4 menos 4.5 me da menos 0.5. Y al dividirlo entre la desviación estándar, algo negativo entre algo positivo, pues la respuesta me da negativa. Por eso cuando el dato es más chico que la media, me queda un valor de z negativo. Y cuando el dato es más grande que la media, me queda un dato positivo. Cuando yo estandarizo el 5, 5 menos 4.5, me queda 0.5 positivo. Y si yo lo divido entre 0.5, que es la desviación estándar, me da el 1. Vean que estoy obteniendo el mismo valor de z, solo que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Por qué estoy obteniendo el mismo valor de z? Porque el 4 y el 5 son simétricos. El 4 y el 5 con respecto a mi media, que es 4.5, son simétricos, tienen la misma distancia. Y aquí está mi media. Entre el 4 y el 4.5 hay 0.5 unidades. Y entre el 4.5 al 5 también hay 0.5 unidades. Entonces, al ser simétricos estos dos valores, voy a obtener valores de z iguales, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Ahora, ya que estandaricé, ¿qué tengo que hacer para buscar la probabilidad? Antes de continuar con este ejemplo, aquí a un ladito les voy a explicar lo que se hace con la tabla de distribuciones. La tabla de distribución que aparece en su material me da la distribución, pero me da la probabilidad a la izquierda. Me da la probabilidad acumulada a la izquierda del valor z que estén calculando. Yo no puedo calcular una probabilidad para dos valores de z de forma simultánea. La tabla lo que me hace es calcular la probabilidad para cada z. Esta va a ser un valor de z que tengo que encontrar y el valor que me dé la tabla es el área de esta región a la izquierda del valor de z. Ahora, el valor de z, si es negativo, pues obviamente va a ser una región
más hacia la izquierda. Pero si mi valor de z fuera, por ejemplo, 0, es exactamente la mitad de mi gráfica. Esta sí la puedo saber. Cuando ustedes tengan exactamente la mitad de la gráfica, ¿cuál es el área de esta región que estoy sombreando? Es 0.5. 0.5 o 50%. Cuando ustedes estén en una situación que su valor de z queda igual a 0, aquí z es negativa, en el anterior era negativa. En este caso, cuando z sea igual a 0, es decir, te están pidiendo la probabilidad cuando tu dato coincide con la media, entonces divide tu región en dos partes. Si es hacia la izquierda, es decir, si yo quiero la probabilidad de que sea menor, es 50%. Y si yo quisiera que sea la probabilidad que sea mayor, pues desde el otro lado de la gráfica también es un 50%. Aquí solo quiero hacer hincapié de que la tabla lo que me da es siempre el área del valor de z hacia la izquierda. Es la acumulación hacia la izquierda. Y si mi valor de z fuera mayor que 0, por eso en la tabla, si ustedes observan todas las probabilidades que aparecen para valores de z positivos, son valores mayores a 0.5, porque representan más de la mitad de la gráfica. Pero no pierdan de vista que esa probabilidad es lo que se acumula a la izquierda del valor z que ustedes proporcionen. Esto es para z mayores a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ustedes tienen una situación, aquí voy a poner los diferentes casos. Caso 1. Si tienen, por ejemplo, una situación donde solo tienen un límite superior, un intervalo donde solo tienen un límite superior, van a tener entonces una situación como esta. Van a tener solo un valor de z y el área que realmente tienen que calcular es todo lo que queda hacia la izquierda de ese valor de z. Como es un límite superior del intervalo que quiero calcular, que es esto, pues vean que el z pues va a ser el valor mayor de mi intervalo. Hay un segundo caso cuando tengo dos límites. Cuando yo tengo dos límites, voy a tener una gráfica, un área limitada por dos valores de z. Aquí voy a tener un z1 y aquí voy a tener un z2. Y todo lo que quede en medio de estos dos valores de z es el área que tengo que calcular. Y voy a tener un tercer caso en donde voy a tener un límite inferior, que prácticamente me están pidiendo del valor de z que yo obtenga, quiero todo lo que quede a la derecha de ese valor. Porque del intervalo que yo estoy calculando, que sería del z a más infinito, pues el z sería el valor más chico. Es cuando tengo un límite inferior. Ahora, ¿cómo voy a utilizar la tabla para estas situaciones? Si es un caso, es como el primer caso que tiene límite superior, pues el área que yo necesito encontrar es la que me da la tabla. Se obtiene de forma directa con la tabla. Es directo, porque la tabla, eso es el valor que me da. El valor de z que yo ubique en la tabla me va a dar la probabilidad que se acumula a la izquierda. Sale directo. Ahorita vamos a ver casos. Hay un segundo caso cuando tengo dos límites. ¿Qué hago entonces cuando tengo dos límites? Cuando yo busque la probabilidad para el primer valor de z, voy a obtener la región que queda hacia la izquierda del z1. Y cuando yo busque la probabilidad para el segundo valor de z, voy a obtener todo esto, no solo el área que quiero encontrar, sino también todo lo que queda a la izquierda. Entonces, ¿qué piensan que tengo que hacer para encontrar solo la región central? A la probabilidad de z2 le tengo que restar la probabilidad del z1. La región que yo obtenga, la región más grande que yo obtenga, le tengo que quitar la región más chica para encontrar el área del medio, que es la que me está pidiendo. Y cuando yo tengo un caso como el caso 3, donde solo tengo un límite inferior, cuando yo busque en la tabla el valor de z, el único valor de z que yo tengo, de nuevo me va a dar lo que está a la izquierda del z, no lo que queda a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar la probabilidad? Como toda la gráfica es un 1, todo el área bajo la curva total, toda la gráfica es un 1, entonces a ese 1 le tengo que restar la probabilidad que yo obtenga de z.
La probabilidad que yo obtenga con ese valor de z se lo tengo que restar a 1 para obtener el complemento. Se lo resto a 1 porque la tabla me da la probabilidad en decimales. Si ustedes tuvieran la probabilidad como un porcentaje, entonces se lo restarían al 100%, porque recuerden que toda la campana de Gauss representa el total o la probabilidad máxima, que es un 1 o un 100%. Pero lo importante aquí es identificar qué caso es, qué tipo de caso va a ser y cómo voy a jugar con estas regiones que voy a encontrar para obtener la que realmente yo quiero. Entonces vamos a aplicar esto en el ejemplo que estábamos analizando. Vamos a regresar. Esta situación, ¿qué caso representa? ¿Tengo un límite inferior, dos límites o un límite superior? Tenemos dos límites. Observen que tengo dos límites. Tengo el 4 y el 5. Pero yo no voy a trabajar con el 4 y el 5. Voy a trabajar con sus valores estandarizados. Mi Z1 va a ser el -1 y mi Z2 va a ser el 1 positivo. Cuando yo calcule esto en la tabla, vamos a buscar primero el Z1. ¿Cómo busco un valor de Z en la tabla? La tabla me permite buscar valores de Z que tienen hasta 2 decimales. Cuando les queden números que no tienen decimales, tus decimales prácticamente van a ser 0, 0. Si les queda un resultado que solo tiene un decimal, pues le agregan solo un 0 para que tenga la estructura de 2 decimales. Y si yo tengo un resultado que tiene muchos decimales, pues simplemente agarra 2, porque la tabla solo me permite agarrar 2 decimales, un entero y 2 decimales. ¿Cómo voy a usar la tabla? Para el primer valor de z, aquí este z1, voy a agarrar primero el entero y el primer decimal. Y luego, por último, agarro el segundo decimal. Son dos partes en las que estoy dividiendo el valor de z que encontré. Como este corresponde a un valor de z negativo, pues voy a ubicar en la tabla de las zetas negativas. Vean que tengo zetas negativas, que parten desde el -4, -3.9, -3.8, -3.7. Entonces, en esta primera columna van a encontrar el primer entero y el primer decimal. Entonces, mi ejercicio, mi entero era -1.0. Entonces, tengo que ubicar eso. Luego tengo que ubicar el segundo decimal en la primera fila. En esta fila lo que tengo que ubicar es el segundo decimal. Mi segundo decimal también era un 0 en este ejemplo. Por lo tanto, solo me fijo en el segundo decimal, que es prácticamente la primera casilla, que tiene un 0 en el segundo decimal. Una vez que ustedes ubican la fila y la columna donde está su valor de z, donde coinciden ambos, va a ser la probabilidad. Vean que está coincidiendo en esta casilla. Coinciden en la fila y en la columna del valor de z que yo encontré. Esta probabilidad, que es de 0.1586, vamos a regresar a la figura, 0.1586, es el área que queda del primer valor de z hacia la izquierda, 0.15866. Bueno, aquí está usando 6 decimales, 5 decimales. Es del primer valor de z hacia la izquierda. Eso es lo que me da la tabla. Ahora voy a hacer lo mismo para el otro valor de z, el valor 1 positivo. Agarro el 1.0, es lo que voy a ubicar primero, y luego ubico el segundo decimal, que también es un 0. Entonces busco la tabla para zetas positivas, porque en este caso es positivo, y de nuevo hago lo mismo. En la primera columna tengo que ubicar el 1.0, porque ese es el valor que yo encontré. Y mi segundo decimal era 0, entonces cae en la primera columna. Donde coinciden estos dos valores es el área que queda acumulada hacia la izquierda, 0.84, 134. Representa de este valor de z hacia la izquierda, 0.84, 134. Todo desde ese valor de z hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hacía para encontrar el área central? A ver, para que mi probabilidad de z sea de -1 hasta 1, pues tengo que restar como habían mencionado. 0.84, 134
menos 0.15866. Aquí yo sí sugiero que usen 4 decimales, porque cuando ustedes conviertan esta probabilidad a un porcentaje, les va a quedar un porcentaje con 2 decimales, 68.26%. La probabilidad de que esta persona concluya el maratón de 4 a 5 horas es de 68.26%. En el mismo contexto, vean ahora que me pide la probabilidad de que el corredor tarde entre 5 y 5.25 horas. Sigue siendo una situación donde tengo dos límites, un límite inferior y un límite superior. Entonces, cuando yo lo hago o lo represento en la gráfica, vean que ambos límites quedan a la derecha de la media. La media era 4.5 y el 5 queda a la derecha y el 5.25 queda aún más a la derecha. Y la región que yo quiero encontrar ahora es la región que queda en medio del 5 y el 5.25. Lo que tengo que hacer es prácticamente lo mismo. Primero, estandarizo. ¿Cómo estandarizo? A cada uno de estos dos límites, el 5 y el 5.25, tengo que convertirlos en un valor de z. Para buscar z, al dato le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. Entonces vean que al 5 le resté la media de 4.5 y lo dividí entre 0.5. Y esto ya lo habíamos hecho, nos daba 1. Cuando yo estandarizo el 5.25, de nuevo al dato le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. Esto nos está dando 1.5. Vean que los dos resultados me están dando zetas positivas porque son valores mayores que mi media. Para el primer valor de z, cuando z es 1, como no tengo decimales, le voy a agregar el 0, 0. La probabilidad que yo encuentre con este primer valor de z, con este z1, va a ser lo acumulado desde el 5 hasta la izquierda de mi gráfica. Eso ya lo habíamos calculado. Entonces me regreso a mi gráfica para poner este valor, 0.84134. Cuando yo use el z igual a 1.5, que es el valor que le corresponde, voy a obtener todo lo que queda a la izquierda de este segundo valor de z. Pero como es un valor de z que solo tiene un decimal, le agrego un 0 para que tenga la estructura de tener dos decimales. Al agregarle el 0, ahora lo que tengo que hacer es primero ubicar el valor 1.5 y luego el segundo decimal, que es el 0. Entonces vamos a ubicarlo en la tabla. Sigue siendo un valor positivo, así que analizo la tabla para las zetas positivas. Tengo que buscar el 1.5 en la columna vertical, 5. Y su segundo decimal era 0. Donde coinciden estos dos valores es el área que acumula hacia la izquierda. En este caso es 0.93319. Y todo esto es 0.93319. Como yo ya tengo la región grande y tengo la región pequeña, para encontrar la probabilidad de que mi valor de z sea mayor que 1 pero menor que 1.5, pues es prácticamente hacer la resta, como habíamos dicho. A la región grande le quito la región pequeña. A 0.93319 le resto 0.84134 y nos da 0.09185. Que si yo lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje, sería nada más 9.18%. Es una probabilidad más pequeña el hecho de que tarde de 5 a 5.25 horas. ¿Cómo harían entonces para el ejercicio siguiente? Sigue siendo la misma situación, solo que ahora me pide la probabilidad de que sea de 5 más de 6.19 horas. Por lo tanto, vean que el intervalo que corresponde es de 6.19 a más infinito. Gráficamente hablando, es la región que queda hacia la derecha del 6.19. Vean que el 6.19 es más que el 4.5, por lo tanto queda a la derecha. Como es un único valor que yo tengo como límite, solo tengo un límite, en este caso solo tengo un valor de z.
¿Cómo lo obtengo? Pues estandarizo mi valor 6.19, que es mi límite. A 6.19 le resto la media, que es 4.5, y lo divido entre la desviación estándar y me da 3.38. Vean que en este caso me está quedando un Z positivo porque es un valor más grande que la media y me está quedando un dato con 2 decimales. ¿Cómo voy a buscar esto en la tabla? Pues agarro el entero y el primer decimal, el 3.3, y luego busco el segundo decimal, que sería un 8. Cuando yo busque este valor en la tabla, lo que realmente me va a dar la tabla es lo que queda a la izquierda del 6.19. Pero no es lo que yo quiero, pero lo necesito encontrar. Así que voy a buscar en la tabla primero el 3.3 y luego el 8. Les vamos a la tabla positiva, de zetas positivas. Vamos a ubicar primero el 3.3. Luego tenía que ubicar el 8 en el segundo decimal. Aquí está el 8. Donde coinciden estos dos valores es el resultado del área que queda acumulada a la izquierda. En este caso es 0.99964. En este caso, ¿qué tengo que hacer para encontrar el área a la derecha? Porque lo que yo acabo de encontrar es lo que está a la izquierda. De la probabilidad de que el Z sea mayor a 3.38, va a ser 1 menos esta región que yo encontré. Pues prácticamente me va a quedar 0.00036, que como un porcentaje sería 0.036%. Es casi nulo que la persona tarde más de 6.19 horas en completar el maratón. Es casi nula esa probabilidad. Pero sí hay una probabilidad, pero muy pequeña. Está esto que les explicaba, que es importante identificar qué caso representa la situación a la que le quieres calcular una probabilidad. Si la región que tú quieres es la que queda a la izquierda con un solo límite superior, o es la región que queda entre dos límites, uno inferior y uno superior, o es la que queda a la derecha con un límite inferior. Es importante aprender a identificar qué situación es, porque es la forma en la que nosotros vamos a calcular la probabilidad. Cuando es esta primera situación, pues la probabilidad es directa. Cuando es esta segunda situación, tengo que calcular la probabilidad para cada límite y hacer las restas de esas probabilidades. Y cuando es la tercera situación, calculo primero la probabilidad a la izquierda del único límite que me dan y se lo resto a 1. Aquí tienen un solo problema, pero no está estandarizado. Es un problema que no está estandarizado. Y yo aquí lo resuelvo sin estandarizar. Y eso es una ventaja del Excel, que yo puedo resolver el problema calculando la probabilidad sin que yo tenga que estandarizar. ¿Cómo puedo resolver un problema con distribución normal sin que yo estandarice? Pues necesito simplemente estos datos. Conocer la media, conocer la desviación estándar y conocer el límite, que en este caso es un límite superior. El problema dice, voy a analizar solo este caso y luego les muestro la estandarizada. Dice, una empresa que vende en línea tarda en promedio 2 días en hacer entregas a una ciudad, en la ciudad que radica, con una desviación estándar de 0.5 días. ¿Cuál es la probabilidad de que a un cliente le entreguen su pedido en menos de 3 días? Vean que menos de 3 días involucra de 3 a la izquierda, de 3 o menos. Y queda a la derecha el límite porque la media es 2, la media es 2. Entonces, esta región en verde es la que realmente necesito encontrar. Ahora, ¿cómo la encuentro si no quiero estandarizar? Aplico la función, escriben igual y ponen distr.norm. Vean aquí que ya me empieza a desglosar las opciones. Está el norm.stand, que es la estandarizada, y la que no tiene el stand. Estoy simplemente norm.n. Esa es la que voy a usar porque no he estandarizado todavía y no lo necesito hacer. Simplemente elijo esta distribución distr.norm.n y vean que me desglosa los elementos. X es mi límite, en este caso es un 3. Me pide separar con punto y coma, pero recuerden que en su versión de Excel puede ser que solo usen una coma. Aquí les va a indicar qué van a usar para separar. Luego me pide la media, que es el 2.
me pide la desviación estándar, que es el punto 5, y donde dice acumulado, voy a poner verdadero porque sí quiero acumular, no quiero un dato específico, quiero acumular. Entonces pongo verdadero. Y la probabilidad que me están solicitando, pues es prácticamente la que obtuve con Excel, porque Excel me da la probabilidad tal cual como en las tablas que estábamos analizando. Siempre me da del valor que yo dé hacia la izquierda, del valor de la variable X que yo ponga hacia la izquierda o valores menores a X. Y como esa es la región que yo quiero, entonces esta es mi probabilidad. La probabilidad de que tarde menos de 3 días es 97.72%. Ahora, ¿cómo lo hubiera calculado si yo estandarizo? Porque también puedo usar la distribución estándar en Excel. Les voy a mostrar la función porque, como les decía, en su cuestionario les van a pedir probabilidades y les van a dar los valores de Z. Entonces, ya está estandarizado. ¿Cómo lo puedo resolver? Pues buscando su probabilidad para ese valor estandarizado. Vamos a estandarizar en este caso. Voy a buscar el valor de Z. ¿Cómo encontramos el valor de Z? Pues al dato, que en este caso es mi límite, le resto la media y esto lo divido entre la desviación estándar. Vean que me está quedando un Z igual a 2. Me está dando un Z positivo porque es un valor mayor que la media, que es el 2. Ahora voy a calcular la probabilidad para Z menor a 2, que es la que me da Excel de forma directa. Escribo la función distr.norm.n, pero no n, en .norm.stand.n, porque ahora estoy usando un valor estandarizado. Y vean que lo único que me pide es el valor de la Z. Ya no me pide ni la media ni la desviación estándar porque ya está estandarizado. Solo tengo que dar el valor de la Z estándar, que en este caso es el 2, y le voy a poner acumulado porque yo sí quiero lo que está a la izquierda. Quiero que acumule. Y vean que me da el mismo valor. Entonces, si les dan la estandarizada, pueden usar esta función distr.norm.stand.n y dan el valor de la Z, pero no pierdan de vista que lo que me da Excel es como lo que me daba la tabla. Es lo acumulado hacia la izquierda de ese valor de Z. Es lo que se acumula hacia la izquierda. En el mismo contexto, vean ahora que me pide la probabilidad de que tarde más de 3 días. Sigue siendo el mismo límite, pero ahora quiero la región a la derecha. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Si yo ya tengo la probabilidad a la izquierda, que es lo que acabamos de calcular en el ejemplo anterior, pues vean que a 1 le resto esa probabilidad que yo obtuve. Es prácticamente lo mismo, solo que aquí yo no utilicé la estandarizada. Vamos a estandarizar. Si yo estandarizaba el valor de 3, yo ya había obtenido que Z era 2. Entonces, si yo quiero la probabilidad, y esto lo pueden hacer directo, no tienen que hacer paso por paso. Si yo quiero la probabilidad de que Z sea mayor que 2, es decir, lo que queda a la derecha del Z o del valor de la variable, de una vez puedo hacer lo siguiente. A 1 le voy a restar y aplico la función distr.norm.stand.n y ahora sí le resto el de este valor de Z. Entonces a 1 le resto lo que me da de la izquierda. Y vean que es el valor que habíamos obtenido aquí, solo que aquí tengo más decimales. En cambio aquí se redondeó a 8. Pero es lo mismo. Lo puedo calcular de forma directa. Y en el último, que es el mismo contexto, vean que me pide la probabilidad entre dos valores, entre el 1 y el 3. Aquí yo ya lo tengo resuelto sin estandarizar, pero vamos a estandarizar para que practiquen este procedimiento. Para la Z, aquí voy a poner Z1, que es mi primer límite. Se obtiene de restar al dato, que es un 1, menos la media, que es el 2, y esto lo divido entre la desviación estándar. Menos 2 es el valor que le corresponde a Z1. Y el Z2, que es mi segundo límite, se calcula como el límite superior menos la media entre la desviación estándar.
ya lo habíamos calculado, para el z y para el valor 3, la z que le corresponde es un 2. Entonces aquí quiero calcular la probabilidad de lo que queda entre el menos 2 y el 2 para la variable estandarizada. Entonces de una vez puedo hacer lo siguiente, puedo calcular la probabilidad de forma directa. Voy a calcular primero la del límite superior porque es a la que le voy a restar el límite, la probabilidad que le corresponde al límite inferior. Entonces voy a calcular primero el del límite superior usando distr.norm.stand.n primero para el 2. Y le voy a restar, vean que en el mismo paso lo voy a escribir porque de una vez voy a hacer el cálculo. Le voy a restar el resultado de distr.norm.stand.n, pero ahora para el menos 2. Vean que a lo que yo obtenga del límite superior, le tengo que restar lo que yo obtenga del límite inferior. Y aquí igual le voy a poner verdadero. Entonces cuando yo le doy Enter, ya me calculó la resta de forma directa y vean que coincide con la respuesta de este problema.